La pista de atletismo del complejo deportivo de Umbe llevará a partir de ahora el nombre de Asier Cuevas, en homenaje al atleta ibarrés que recientemente aumentó su impresionante palmarés con la consecución del subcampeonato del mundo de ultramaratón sobre una distancia de 100 kilómetros. Cuevas demostró el pasado sábado día 12 en Holanda estar en plena forma a sus 42 años, al culminar la exigente prueba de los 100 kilómetros en un tiempo de 6 horas 35 minutos y 49 segundos, rebajando su mejor marca anterior en esta prueba en 3 minutos y 10 segundos. Este tiempo le permitió conseguir un subcampeonato del mundo de ultramaratón que completa un palmarés extraordinario. El acto tuvo lugar en las mismas instalaciones de Umbe donde el propio Cuevas, junto al alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, e Igor Amorrosta, en representación del club deportivo, descubrieron una placa que determina que a partir de ahora la pista de atletismo de Umbe pasa a denominarse Asier Cuevas en homenaje al atleta más ilustre de nuestra ciudad. Hombre, este reconocimiento es especial, ¿no? Como comentaba antes, yo cuando empecé a correr en Eibar no había ni pista de atletismo, ¿no? Y jamás hubiésemos soñado que había una pista de atletismo. Han hecho una pista de atletismo y la han ido a poner mi nombre, que es una cosa, me choca, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a toda la gente que ha estado tantos años aquí haciendo atletismo, tanto a nivel de atletismo como de triatlón, ¿no? Que es gente que está muy vinculada también con todo el tema este. Y que le pongan tu nombre, pues te enorgullece especialmente, ¿no? Hombre, yo suelo decir que para mí el atletismo es un deporte individual formado por un equipo, ¿no? Y en mi equipo tengo la suerte de que hay mucha gente, ¿no? Tanto la familia como el entrenador, José Luis el mecánico, todos los médicos, el BAT, el CPT, Xavier de Eibar, Guillermo, toda la familia, que si la familia también no te puede ayudar. Y luego todos los estímulos que vienen de toda la gente alrededor, ¿no? Porque si la gente no te apoya, tú no puedes crecer. O sea, es fácil de echar la toalla. Yo he tenido la suerte de que en Eibar siempre la gente me ha apoyado, y para mí la gente de Eibar es parte del éxito que he conseguido, ¿no? Eso lo tengo claro. El consistorio ibarrés en el año 2013 rindió un primer homenaje a Asier Cuevas entregándole el galardón Chopitea Etapaquea, una réplica a escala de la obra que Jorge Oteiza dedicó al pintor ibarrés Daniel Chopitea y que representa el mayor reconocimiento que el Ayuntamiento ibarrés puede conceder a sus ciudadanos más ilustres. Lo realmente importante de Asier, y no lo digo porque esté él aquí, es el resto de valores que transmite, además del éxito deportivo. Asier tiene trabajo, tiene familia y a pesar de todo eso es capaz de dedicar todo el tiempo que puede a una pasión, a un compromiso, sacrificio, todo por un reconocimiento que desde luego otros con mucho menos reciben mucho más, ¿no? Y por tanto yo creo que son esos valores que él inculca a la práctica del deporte los que realmente tenemos que ser capaces de transmitir a todos estos jóvenes que nos acompañan, porque es lo realmente importante. Los éxitos vendrán, pues muchas veces está dentro de la genética, dentro de cada uno. Hace falta mucho esfuerzo, mucha preparación, pero es verdad que el deporte tiene mucha serie de valores, además del ganar, que son los que Asier transmite allá por donde va. Poco a poco se están agotando las opciones de reconocimiento para Asier Cuevas, que ha sido, entre otras muchas cosas, campeón de España de maratón y ultramaratón, campeón de Europa de ultramaratón y ahora también subcampeón del mundo de ultramaratón. Enhorabuena, Asier.